y hablamos de la voz y en este caso vamos a conversar con la licenciada Mirta Avín. Esther. Esther. ¿Esther? Me pusieron Mirta. Chicos, Sí, no. ¿Te llamas Esther? Me llamo Esther. Bueno, en general yo rebautizo a la gente, es bastante habitual, Entonces, pero en este caso no fue intencional, perfecto. Fue porque tenía mal equivocado el nombre. Bueno, hablamos de la voz y digo, la realidad es que somos muy poco conscientes de cómo utilizamos la voz y también muy poco conscientes respecto al daño que le podemos provocar e inclusive tener consecuencias más graves, ¿no? Tal cual, la verdad que uno usa la voz con fines para comunicarse, Claro. ¿no? ¿Es cierto? Como dijeron al principio de todo, la usamos y no nos damos cuenta. Nos sirve para charlar, para cantar, para persuadir, para tantas cosas. Y en general uno la usa sin técnica porque, bueno, según a lo que uno se dedique, no la necesitamos preparar previamente. Pero cada vez más, en el fondo, hay una cantidad de actividades que implican un uso de la voz mayor al que si no lo utilizás o si estás trabajando por ahí en una oficina y no te comunicas mucho, no tenés que expresarte o dar una conferencia o dar una charla o estar en la escuela, en fin, situaciones sí, hoy habituales. en día son tantos, son ¿no? Muchas. Desde son lo muchos. tuyo en este lugar, Sí, lo obvio. mío cuando trabajo en el consultorio, guías de turismo, los docentes, gente de teatro, qué sé yo, la voz. O sea que hay para una todos. técnica. Hay una técnica, deben aprenderla y no en todos los lugares de trabajo enseñan esa técnica. Nosotros trabajamos para tratar de enseñarles porque la voz hay que cuidarla, igual que un jugador de fútbol cuida sus piernas, un pintor sus manos o un pianista, ¿no es cierto? Yo no tengo la menor idea de ninguna técnica, nunca la aprendí. Esto es una situación que de verdad, vuelvo a insistir, uno no es demasiado consciente, pasa a ser como algo innato. Y efectivamente hay una sensación de que por momentos la voz se ve forzada, ¿no? Tal cual. ¿Tiene que ver con la respiración, la técnica de la voz? Tiene que ver con la respiración, tiene que ver con una relajación. Nosotros tenemos que aprender que para que se produzca el sonido necesitamos del aire. Ese aire que vamos a expirar va a pasar entre la tráquea, la laringe y entre las dos cuerdas vocales que tenemos para producir en ese momento el sonido. Entonces es muy importante entender de que a pesar de que se llamen cuerdas, funcionan más como un instrumento de viento. Necesitamos darle aire para que las cuerdas vibren y somos un instrumento de música nosotros, desde que nacemos. Los bebés cuando lloran, balbucean, se ríen, hasta que aprendemos la palabra, pero necesitamos aprender muy bien el manejo del aire, porque bueno, no es lo mismo trabajar con la voz que después estar a lo mejor solo en la casa, pero bueno, los padres también usan mucho. A propósito de los padres y de los menores, ¿sería bueno instruir, por ejemplo, o darnos cuenta si tenemos, por ejemplo, un hijo que en general habla en un tono de voz elevado o tiende a gritar cuando habla, más allá de que esté o no nervioso o que esté queriendo persuadir, como decíamos recién, que esto sucede habitualmente? Esos chicos que son muy chillones o muy gritones, o personas inclusive que hablan en un tono de voz como demasiado fuerte, ¿esto también los perjudica? Y sí, porque la verdad que están forzando la voz. En general se da hasta en familias, o sea, hay como una cuestión de identidad con la voz. Entonces, bueno, la gente de esta familia o hablan todos muy bajito o están los otros que hablan muy gritones. Hoy en las fiestas tratan de que cuanto más gritan los chicos parece que todo mejor y de que todos se escuchan. Y también en este mundo en el que cada vez nos cuesta más escucharnos, ¿no? Que esto también tiene una relación directa, pretendemos hacernos escuchar imponiendo nuestro tono de voz, ¿no? Entonces esto detenernos, escuchar al otro, poder recepcionar aquello que se me dijo y después recién ahí contestar. Esto es un ejercicio que lamentablemente nos lo llevamos todos a marzo. Exactamente, uno tiene que parar y escuchar también a veces y no estar todo el tiempo pasando avisos, como digo yo. Totalmente. Y nada, hay como muchas cuestiones que realmente afectan a la voz, o sea, chicos difónicos hoy en día hay muchísimos, mucho más que antes. ¿Qué tiene que ver con qué? Y tiene que ver con esto del mal uso, los chicos hoy hacen deporte, o sea, no solo la actividad escolar, sino que hacen muchas actividades extraescolares y esto, son competitivos. Hay muchos chicos hoy ya con contracturas, con reflujo, entonces hay como muchas causas que pueden llevar a la difonía.
que es la alteración de la voz. ¿Y esta difonía se puede transformar en algo más severo? Porque pareciera ser que, bueno, si estamos difónicos, estaremos 2 o 3 días difónicos y ya, se va solito. No, lo importante es, bueno, reconocer cómo aparece esta difonía, si apareció de repente en una forma muy abrupta o de a poco, si con el fin de semana me recupero o no me recupero. Pero cuando uno tiene una difonía que dura unos 15 días y que no tiene que ver con un estado gripal, digamos que es inocuo eso, pero una difonía que se instala y dura 15 días, conviene que uno concurra al médico otorrino, que es con quienes trabajamos mucho interdisciplinariamente nosotros. Claro, porque puede haber alguna patología que esté produciendo esa difonía, ¿no? Tal cual, porque hay distintos factores que nos pueden predisponer. El mal uso y el abuso de la voz me pueden llevar a provocar esta difonía. Hay otros factores como ser el tabaco, por ejemplo, ¿no? Obvio. Y bueno, entonces nosotros aconsejamos que vayan, que concurran a un médico otorrinolaringólogo, que es el que va a hacer una revisación de garganta, nariz, oído. Hoy se usan métodos como un fibroscopio o una estroboscopía, que es delgado, que dura poco tiempo, que no es muy molesto y permite mirar las cuerdas vocales, verlas funcionar, filmarlas, fotografiarlas si es necesario y a partir de eso sacar un buen diagnóstico. Y con un buen aprendizaje, un correcto aprendizaje de la utilización de la voz, ¿nosotros podemos evitar estas consecuencias? En general están más vinculados con este mal uso o con esto forzar la voz en determinadas circunstancias que con una patología propiamente dicha. Estamos hablando de algo funcional en este caso, exacto. Entonces. Y sí, porque si uno aprende a hacer un mejor uso de la voz, si aprende a usar el aire correctamente, la velocidad, en general se dan como muchas cosas juntas, ¿no? Gritan, hablan rápido, no respiran, se quedan así. Hablar rápido, esto que, bueno, yo tengo todos los números porque hablo muy rápido y aparte yo creo que inclusive el organismo te enfrenta a esa propia situación. Sí. Cuando vos te terminás trabando, te terminás atragantando, porque es como una catarata de palabras que salen, inclusive no tienen ni espacio suficiente para poder desarrollarse, porque está la cantidad en un determinado tiempo, ¿no? Seguro. Entonces, ¿cómo aprender también uno a escucharse aquello que está diciendo? Tal cual, porque bueno, grito, hablo rápido, no respiro. En general hablan más grave, o sea, descienden el tono. Entonces, son como muchas cosas que van haciendo a que terminen haciendo un mal uso y abuso de la voz. Me va a provocar una patología generalmente funcional, que si se agarra a tiempo es reversible, el tratamiento generalmente es exitoso y de poco tiempo. Pero si esto se propaga, o sea, se extiende en el tiempo, esto puede ser una consecuencia ya más difícil de erradicar. Y después se hace cada vez más difícil porque, bueno, una cosa es cuando comienzan con un mal uso de la voz y que las cuerdas a lo mejor simplemente están hipotónicas, digamos, que no se terminan de cerrar en la línea media para producir el sonido, como que pueden degenerar o tal vez terminar en un nódulo, en un pólipo, un quiste. A ver, ¿cuánto tiempo nos demanda a nosotros aprender a utilizar la voz correctamente? Depende de cada uno. La verdad que depende de cada uno. Nosotros en general lo que buscamos es esto, que aprendan una respiración correcta, que cuiden mucho la postura. Una mala postura también nos hace hacer movimientos que tal vez o no permitimos que el aire funcione correctamente o estamos trabando. Si yo pongo ahí muy el cuello en una posición viciosa, uno está buscando con el cuerpo compensar todo el tiempo las posturas y entonces una mala postura también me puede llevar a un mal uso de la voz. Bueno, ya estamos todos avisados, saber que esto se debe resolver y hay que trabajarlo de manera tal de no sufrir las consecuencias que se pueden tener desde el punto de vista funcional y también de saber llevar e ir al médico para realizarse un buen diagnóstico si efectivamente esto aparece de manera abrupta y puede tener otro tipo de causas. Otro tipo de causas. Muchas gracias, licenciada. Un placer. Gracias.